El CO2 o dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, cuyo origen puede estar tanto en fuentes naturales como en la propia actividad humana. Sus consecuencias son muy importantes tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero. En realidad, el CO2 no es un gas realmente tóxico para las personas. En concentraciones normales los seres vivos lo exhalan en su respiración y se encuentra de forma natural en el ambiente. Aún así, puede llegar a ser un gran indicador de la calidad del aire que estamos respirando. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Shawi, estudiante de Administración de Empresas de primer ciclo. Yo les voy a hablar sobre los efectos del CO2 y sobre la importancia de los medidores de CO2. Los medidores de CO2 son instrumentos relativamente asequibles y fáciles de utilizar, ya que miden el dióxido de carbono, lo cual ayuda a determinar la calidad del aire en edificaciones, calles, escuelas. Las concentraciones de CO2 se miden en partes por millón. Dado que un elevado nivel de CO2 en el ambiente puede provocar efectos en la salud o en el rendimiento laboral, sea aconsejable conocer los niveles considerados aceptables. Importancia del CO2. En los aeropuertos, centros de convenciones y lugares de paso de mucha gente miden el CO2 del lugar para controlar las manejadoras de aire y purificar el aire del interior. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Repesantes, soy del primero B de la carrera de Administración de Empresas y mi grupo es el que preparó el siguiente tema para ustedes. Si bien la medición de CO2 puede no ser importante para el proceso en sí, es importante su monitoreo para evitar que sea tóxico para operarios o personal. Efectivamente, en las frutas, la atmósfera de almacenamiento debe ser controlada en humedad, oxígeno, dióxido de carbono y temperatura. CO2 y seguridad. El dióxido de carbono es un gas no tóxico y no inflamable. Sin embargo, la exposición a concentraciones elevadas puede representar un riesgo de vida. Cuando se utiliza, produce, envía o almacena gas o hielo seco, la concentración de CO2 puede elevarse a niveles muy peligrosos debido a que el CO2 es inodoro e incoloro. Resulta imposible detectar las fugas, con lo cual es necesario utilizar los sensores adecuados para garantizar la seguridad del personal. Con respecto a los efectos del CO2 en la contaminación del aire interior y sus consecuencias para la salud, está demostrado que, aunque la principal fuente de dióxido de carbono en ambientes interiores es la respiración humana, puede darse en altas concentraciones de este a causa de diversos factores, tales como los elevados niveles de CO2 procedentes del aire exterior, elevados niveles de ocupación humana en una estancia o recinto, mala ventilación, etc. La medición del CO2 se emplea para determinar la calidad del aire en la edificación, ya que son normativas las cuales se aplican a edificios de viviendas al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y los garajes, y en los edificios de cualquier otro uso. A los aparcamientos y los garajes se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes de las zonas de circulación de los vehículos. De forma resumida y general, se caracterizan y cuantifican los parámetros para diseñar sistemas de ventilación que proporcionen a los recintos un caudal de ventilación mínimo para garantizar la renovación del aire al mismo tiempo que expulsan los contaminantes del propio uso de cada local. Para solucionar ese problema y poder medir la calidad del aire, para saber en qué lugares posicionar la ventilación, hemos creado Los medidores de CO2 son instrumentos relativamente accesibles y fáciles de utilizar, ya que miden el dióxido de carbono, lo cual ayuda a determinar la calidad del aire en las edificaciones, calles, escuelas, etc. Dado que un elevado nivel de CO2 en el ambiente puede provocar efectos en la salud o en el rendimiento laboral, será aconsejable reconocer los niveles considerados aceptables.
Es importante monitorear el CO2 para evitar que sea tóxico en lugares operatorios o profesionales. Efectivamente, en las frutas, la atmósfera de almacenamiento debe ser controlada en humedad, oxígeno y dióxido de carbono.